Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un conjunto de materiales realmente interesante. Tenemos fragmentos de un libro con reglas de oro para la vida, artículos sobre comunicación asertiva y técnicas específicas del sector inmobiliario. También reflexiones personales sobre ética y disciplina y un vistazo detallado al perfil profesional de Marcelo Padilla García a través de su CV, credenciales y su filosofía declarada. Nuestro objetivo hoy es, digamos, extraer las conexiones clave, las ideas más potentes de estas fuentes diversas. Queremos entender cómo se entrelazan conceptos como la comunicación efectiva, una base ética sólida y, bueno, una curiosidad insaciable por aprender. Todo para construir una carrera con propósito según lo que nos presentan estos documentos. Exploramos juntos estas ideas. Me parece una excelente hoja de ruta, sí. Vamos a analizar cómo estos elementos, desde la comunicación asertiva, aplicada al mundo inmobiliario, hasta la importancia que se le da a la ética y esa sorprendente adaptabilidad que muestra su trayectoria formativa, ¿no? Que es tan diversa. Pasa de enfermería a ciberseguridad. O sea, todo esto puede ofrecer una perspectiva muy valiosa sobre el crecimiento profesional. Incluso esas reglas de oro, que parecen sencillas, pueden tener su miga, la verdad. Empecemos por la comunicación entonces. Parece ser un hilo conductor importante. Una de las fuentes es esta lista de 50 reglas de oro para la vida y los negocios. Algunas son muy directas sobre la interacción personal como, nunca saludes de mano a nadie sin ponerte de pie. Ajá. O, cuando saludes de mano, hazlo firme y mirando a los ojos. Detalles, ¿no?, que buscan causar una buena primera impresión, supongo. Pero otro artículo, este sobre comunicación asertiva en el sector inmobiliario, va más allá. Subraya que conversar no es lo mismo que comunicar asertivamente. ¿Cuál dirías que es esa diferencia clave según el texto? Es una distinción fundamental, que se explora bien en ese artículo. La asertividad tal como la describen ahí no es solo hablar claro, implica una comprensión profunda del otro, del interlocutor, ¿no? Sus necesidades reales, sus preocupaciones, el contexto en el que está. No se trata de imponer un mensaje, sino de construir un puente, digamos. El artículo menciona herramientas muy concretas. La escucha activa, que es más que oír, es procesar y entender lo que el otro dice y siente, de verdad. El reconocimiento emocional, o sea, la empatía, para ponerse en los zapatos del cliente. Saber repreguntar con tacto, que es una habilidad esencial para esas conversaciones difíciles, ¿no? Para no generar conflicto. Y sobre todo, mantener siempre una actitud de respeto mutuo, de colaboración. Entiendo. Y menciona también factores clave para que esa comunicación funcione, ¿verdad? Recuerdo haber leído algo de objetivos claros, adaptar el lenguaje. Exactamente. El artículo destaca 4 factores. 1. Tener objetivos claros. O sea, saber qué quieres lograr con la comunicación antes de empezar. 2. Adaptar el lenguaje. No es lo mismo hablarle a un comprador primerizo que a un inversor con experiencia, claro. Hay que ajustar el registro, la terminología. 3. Encontrar intereses compartidos. Buscar puntos en común para generar esa conexión, ese rapport. Y 4. Autoconocimiento. Entender tus propias emociones para manejarlas y proyectar seguridad. Y fíjate cómo una de las reglas de oro resuena con esto. La que dice, defiende tu punto de vista, pero sé tolerante y respetuoso ante el punto de vista ajeno. Hay una conexión muy clara ahí, ¿no?, entre esa regla general y la práctica específica de la asertividad. Tiene todo el sentido. Y en el terreno práctico, digamos, en ventas o negociaciones, ¿cómo se aplica esta comunicación asertiva según los materiales? Leí algo sobre no hacer la primera oferta. Sí, esa es la regla de oro número 2. En una negociación, nunca hagas la primera oferta. Es un consejo táctico bastante clásico, sí. Pero más allá de esas tácticas puntuales, el artículo sobre el sector inmobiliario enfatiza cómo la comunicación clara, asertiva, construye confianza. Por ejemplo, explicar detalladamente el proceso de compraventa, con sus pasos, sus posibles obstáculos, eso evita malentendidos y, bueno, reduce la ansiedad del cliente. La forma en que se comunican no solo qué se dice, sino el cómo, puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo, entre conseguir que un propietario confíe en ti o que elija a otro agente.
Se trata de ser eficiente, transparente y, sobre todo, de construir relaciones duraderas, no solo transacciones puntuales. Muy claro. Bueno, pasando a otro pilar que parece muy presente en las fuentes, la ética. Hay un artículo entero dedicado a la ética en el sector inmobiliario. Ahí se la califica como un compromiso inquebrantable con la equidad y la transparencia. Me llamó la atención la mención explícita a evitar cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, origen, situación familiar, lo que sea, y a dar un trato igualitario. ¿Esto es solo cumplir la ley o las fuentes le dan un sentido más profundo? Pero cumplimiento normativo, aunque ese sea, claro, el punto de partida indispensable. Lo describen como la base de la credibilidad y la sostenibilidad a largo plazo en la profesión. El artículo detalla principios éticos clave en la práctica diaria. Por ejemplo, garantizar que todos los clientes tengan acceso a la misma información relevante sobre propiedades, barrios, sin sesgos, sin filtros basados en prejuicios. Evitar activamente hacer suposiciones sobre la capacidad económica o las preferencias de alguien basándose en estereotipos. Eso es crucial. Comunicar siempre de forma objetiva y, muy importante, empoderar al cliente para que tome sus propias decisiones informadas. Lo presentan como una responsabilidad proactiva, ¿sabes? No como una simple lista de no hacer. Entiendo. Y parece que esta ética no es solo un discurso para los artículos, ¿no? Porque se refleja también en la filosofía personal que describe en otro documento, donde habla de su misión, visión y valores. Así es. En ese documento enumera valores como ética y transparencia, compromiso con la excelencia y respeto por el cliente y su entorno. Y es interesante el detalle que mencionas. Incluye explícitamente el respeto por las mascotas como parte del hogar y un compromiso con honrar las raíces familiares, la naturaleza. Incluso llega a conectar su motivación profesional con un propósito más amplio, que describe como ayudar a seres vulnerables, mencionando específicamente la protección animal. Es una declaración de principios bastante completa, diría yo. Ahora, lo que me parece fascinante es cómo conecta esa ética, que puede sonar un poco abstracta, con prácticas muy concretas. Leí una reflexión sobre algo llamado SOYE. ¿Puedes explicar qué es y cómo lo relaciona con la disciplina profesional? Suena curioso. El Soji, sí. Es la práctica de limpieza ritual que se realiza en los dojos de artes marciales. En el artículo se usa como una metáfora muy poderosa para la disciplina en el trabajo. La idea central es que mantener el espacio físico de trabajo limpio y ordenado no es una tarea menor. Es un reflejo de una mente clara, organizada. Se habla de la importancia de los rituales diarios, como planificar el día, revisar pendientes, reflexionar al final de la jornada, para mantener el enfoque. Y también se resalta cómo el Soji, al ser una tarea compartida en el dojo, fomenta la colaboración y la humildad. Enseña que no hay tareas inferiores si se hacen con la actitud correcta y contribuyen al bien común. Fíjate qué interesante. Es una perspectiva interesante, ¿sí? El orden externo como herramienta para cultivar la claridad interna y una ética de trabajo consciente, disciplinada. No es algo que se suele escuchar tan explícitamente conectado, la verdad. Y hablando de conexiones inesperadas, algo que realmente salta a la vista al revisar el currículum y las credenciales es la trayectoria tan variada de esta persona. ¡Wow! Empezó en enfermería, incluso trabajando en cuidados críticos durante la pandemia. También figura como auxiliar administrativo contable. Luego formación en locución. Y de repente, un giro hacia el sector inmobiliario, gestión empresarial y, lo más sorprendente para mí, la ciberseguridad. Tiene certificaciones de Google en esa área, cursos de coaching de UC Davis, de marketing, de finanzas inmobiliarias. ¿Cómo interpretan las fuentes esta mezcla tan ecléctica? ¿Es solo acumulación o hay una lógica detrás? Las fuentes lo presentan como un claro ejemplo de adaptabilidad y de un compromiso muy fuerte con el aprendizaje continuo, sí. Más que acumulación sugieren una integración de habilidades. Lo realmente llamativo aquí no es solo la diversidad de campos, salud, administración, comunicación, negocios, tecnología, sino cómo los textos sugieren que la intersección entre estas áreas genera una perspectiva única.
Por ejemplo, se menciona explícitamente cómo la formación en ciberseguridad es cada vez más relevante en bienes raíces. Y tiene sentido. Se habla de proteger a los clientes y a la propia operación contra fraudes digitales, robos de identidad, suplantación de identidad de propietarios, que son riesgos muy reales hoy en día. Incluso aplica conceptos técnicos como el principio de privilegio mínimo, o POLP, que básicamente significa dar a cada usuario o sistema solo los permisos estrictamente necesarios para hacer su trabajo, nada más. Y eso para minimizar riesgos en el entorno inmobiliario. Es una aplicación directa. Entiendo. Entonces ve una aplicación directa de la ciberseguridad en su campo actual. Y menciona también lecciones de otras áreas, ¿no? Como las artes marciales o el ejército. Sí, en una de las reflexiones escritas dice algo como profesional en constante evolución, estoy incorporando formación certificada en ciberseguridad para garantizar operaciones transparentes y seguras. Así lo pone, y conecta explícitamente las lecciones aprendidas en las artes marciales y el ejército, disciplina, adaptación al cambio, control emocional bajo presión, con la resiliencia necesaria en el mundo profesional. Hay una cita que dice: la verdadera fortaleza radica en tu capacidad de aprender, evolucionar y salir de las adversidades más fuerte que antes. Parece que ve estas experiencias diversas no como capítulos separados, ¿sabes?, sino como fuentes de habilidades transferibles. ¿Y cómo se transfiere eso concretamente? Por ejemplo, ¿cómo aplica la experiencia de enfermería o del ejército al coaching de equipos inmobiliarios que también menciona? Las fuentes detallan esa conexión, sí. La enfermería, sobre todo en cuidados críticos, le habría enseñado a tomar decisiones cruciales bajo una presión enorme y a mantener la humanidad en situaciones límite. Del ejército, extrae la importancia de la estructura, los roles claros, la confianza en el equipo. De su paso por la policía, la templanza emocional. Incluso del teatro, menciona haber aprendido sobre colaboración y la importancia de ceder el protagonismo por el bien del conjunto. Y de las artes marciales, valores como el respeto, la humildad, el autocontrol. Según los textos, intenta aplicar toda esta amalgama de experiencias al formar y liderar equipos en el sector inmobiliario, poniendo el foco en el factor humano, en construir relaciones sólidas dentro del equipo, más allá de las simples métricas de ventas. Y no parece detenerse. Vi que una de sus credenciales recientes es sobre aprender Python, un lenguaje de programación, para automatizar tareas de ciberseguridad. Sigue buscando herramientas nuevas. Definitivamente parece aplicar esa regla de oro que dice, compite contigo mismo. Totalmente. Esa búsqueda constante de nuevas herramientas y conocimientos. Y la capacidad de ver cómo algo como Python puede complementar su trabajo en gestión inmobiliaria y empresarial. Refuerce esa imagen de aprendizaje continuo y adaptabilidad que proyectan los materiales, sin duda. Hablemos ahora de las estrategias más concretas, sobre todo las enfocadas en el sector inmobiliario, que también se detallan bastante. Un artículo describe técnicas de venta. ¿Cuáles son las más destacadas? Se enfatizan varios puntos clave. Primero, el conocimiento profundo del producto. O sea, conocer cada detalle de la propiedad que se vende para transmitir seguridad, profesionalismo. Segundo, realizar entrevistas personalizadas. Dedicar tiempo a entender a fondo las necesidades, los deseos del cliente, lo cual, según el texto, ahorra tiempo a largo plazo y aumenta las chances de encontrar la propiedad adecuada. Tercero, el uso estratégico de la tecnología. No solo lo básico, Hablan de tours virtuales inmersivos, software para automatizar seguimientos por correo o WhatsApp y marketing digital adaptado a plataformas como Instagram o TikTok, dependiendo del público, claro. Y cuarto, el seguimiento postventa o posvisita. Mantener el contacto para demostrar interés genuino, construir la relación. No solo aparecer cuando hay una comisión de por medio, ¿se entiende? Sí, sí. Y sobre la tecnología, ¿la presenta solo como una herramienta para ser más eficiente o le da algún otro sentido? La presenta como una herramienta de doble filo, diría yo. Por un lado, sí, para optimizar el tiempo en tareas repetitivas, respuestas automáticas, envío de emails programados, ese tipo de cosas. Pero precisamente para liberar tiempo y poder dedicarlo a lo más importante, la interacción humana de calidad, la escucha activa, la empatía. No se trata de reemplazar el contacto personal, sino de potenciarlo al quitarse de encima tareas más mecánicas. Entiendo.
Y también se mencionan técnicas específicas para el momento del cierre de una venta. Recuerdo leer sobre una ficha de visita y una montaña rusa emocional. Suenan intrigantes, la verdad. ¿En qué consisten? Son nombres llamativos para técnicas concretas. Sí. La ficha de visita, según explican, es un cuestionario estructurado que se usa al final de la visita a una propiedad. Sirve para medir el interés real del cliente con preguntas clave y obtener feedback valioso. La generación de urgencia implica crear un incentivo para tomar la decisión como una promoción por tiempo limitado, aunque el texto advierte que hay que usarla con ética, sin presionar indebidamente. Ojo con eso. Y la técnica de la montaña rusa emocional, bueno, suena más dramática de lo que es. Se refiere a manejar las expectativas del cliente, a mostrar de forma equilibrada y estratégica tanto los puntos fuertes como los posibles puntos débiles o compromisos de una propiedad, para construir una percepción más realista y, paradójicamente, a veces más atractiva para el comprador adecuado. Es interesante. Interesante, sí. ¿Y para la negociación, que siempre es un momento delicado? ¿Qué estrategias sugieren las fuentes? Se ofrecen varias pautas. Cuidar el contexto. Elegir un lugar neutro, agradable, vestir apropiadamente, buscar un momento del día en que ambas partes estén más receptivas. Sugieren por la mañana o después de almorzar. Empezar la conversación con un tono positivo, relajado. Practicar la escucha activa incluso cuando no se está de acuerdo, para que la otra parte se sienta escuchada y respetada. Eso es clave. Usar lo que llaman la técnica del bocadillo para comunicar algo negativo. Empezar con algo positivo, dar la noticia difícil o el punto de desacuerdo y cerrar con otro aspecto positivo o una posible solución. Aconsejan no empezar hablando directamente del precio, sino construir valor primero. A veces usar un pequeño efecto sorpresa, como ofrecer un beneficio inesperado. Y el objetivo final, recalcan, es buscar un acuerdo donde ambas partes sientan que han conseguido algo valioso. Un ganar-ganar en la medida de lo posible. Análisis del valor del metro cuadrado en la zona, tendencias del mercado actual, comparación con propiedades similares vendidas recientemente. Todo esto antes de la tasación final, que ya considera el estado particular del inmueble, sus puntos fuertes y débiles específicos. Advierten enfáticamente contra la sobretasación, poner un precio demasiado alto, porque dicen que es una de las principales razones por las que las propiedades no se venden. Y genera frustración, claro. Y subrayan la importancia de ser honestos si se comete un error en la valoración inicial. También vuelve a aparecer la idea de comunidad, la importancia de aprender de colegas, de compartir información sobre precios reales de cierre para afinar las tasaciones. En conjunto, todas estas estrategias y técnicas refuerzan la idea central que parece emerger de todos los materiales, que el éxito profesional sostenido, al menos en la visión que presentan estas fuentes, no depende de una sola cosa, sino de una combinación equilibrada. Requiere habilidades interpersonales sólidas, comunicación, empatía, una base ética firme, un conocimiento técnico profundo del campo y las herramientas, una capacidad estratégica para planificar y ejecutar, y un compromiso constante con seguir aprendiendo y adaptándose. Entonces, al revisar todos estos documentos sobre las prácticas y la filosofía de Marcelo Padilla García, el patrón que emerge es bastante claro, ¿no? Es esta mezcla de comunicación asertiva con empatía, una ética que se presenta como no negociable, una capacidad de adaptación impresionante a través del aprendizaje en campos muy diversos, y la aplicación disciplinada de estrategias concretas y bien razonadas, especialmente en su sector actual. Precisamente. Y lo que resulta particularmente interesante no es solo la acumulación de conocimientos de áreas tan dispares, salud, seguridad, artes, negocios, tecnología, sino la síntesis que parece surgir de ellas. Las fuentes sugieren que esta integración de perspectivas, la disciplina del ejército aplicada a la empatía de la enfermería, la lógica de la ciberseguridad sumada a la habilidad comunicacional, es lo que genera una propuesta de valor única. No se trata solo de tener muchos títulos, sino de cómo se conectan y se aplican en la práctica diaria, guiados por un conjunto de valores claros y una disciplina constante.
Desde esas reglas de oro para interacciones cotidianas hasta las estrategias de protección de datos en bienes raíces, todo apunta a un enfoque muy integral del desarrollo profesional. Definitivamente. Deja una idea interesante para reflexionar al cerrar este análisis. Sin duda, al ver cómo estas fuentes valoran la ética y la adaptabilidad y cómo se destaca la integración de aprendizajes de campos aparentemente inconexos, surge una pregunta para nuestra audiencia. Si aplicáramos conscientemente principios o habilidades de un área de nuestra vida que parece totalmente ajena a nuestra profesión, ya sea la lógica aprendida jugando ajedrez, la disciplina de un deporte, la creatividad de un hobby artístico, la empatía de una experiencia de voluntariado, ¿cómo podría eso transformar nuestra manera de enfrentar los desafíos en nuestro trabajo o incluso nuestra vida personal? Es algo en qué pensar, la verdad.